He comenzado a leer recientemente, aunque no es el único que estoy leyendo, también he comenzado a leer y a estudiar Deuteronomio y otras cosas más, pero para la iglesia estamos en Primera de Samuel. Y recientemente vimos la vida de aquellos dos jóvenes, aquellos dos sacerdotes, hijos de Elí, llamados Ofni y Finés, hombres perversos, como decía en el texto original, ¿se acuerdan? Benei Belial, hijos del diablo, así dice en hebreo. Y qué interesante, cuando terminábamos un culto un día y nuestra hermana Beatriz me decía, tengo un micro secreto, algo que he descubierto de la Escritura, cuando el sacerdote Elí le dice a aquella mujer llamada Ana, digiere tu vino, mujer ebria. Ella le dice, yo no soy una hija de Belial, Yo lo que soy es una mujer acongojada, con problemas, con luchas internas y con un gran dolor en mi alma, porque hasta el día de hoy he querido ser madre y no he podido. Y yo estoy derramando, le dice ella al sacerdote Elí, mi alma delante del Señor. Entonces el sacerdote Elí la despide en paz y le dice, bueno, que el Señor te conceda la petición de tu corazón. Y ella se va y al poco tiempo queda embarazada y da a luz nada más y nada menos que al que escribió estos libros, Primera y Segunda de Samuel. Digamos que sería el último juez, esa larga lista de jueces. Samuel es el último en la lista, un hombre que estuvo 40 años juzgando al pueblo de Israel. Y en el capítulo 4, después de hablar al pueblo y después de bendecirlo, etc., Israel toma la iniciativa de lanzarse a la guerra nada más y nada menos que contra los filisteos. Dice el versículo 1, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Los filisteos no le estaban atacando. Fueron ellos los que dijeron, vamos a atacar, vamos a encontrar, vamos a ponernos en el camino y vamos a hacerle la guerra a los filisteos. Y dice que Israel acampó junto a un lugar llamado Ebenezer, la piedra que me ayuda, o como algunos han traducido, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y los filisteos acamparon en Afec, lugar que significa la fortaleza. Ahí estaban uno enfrente del otro, el valle en el centro. Y es terrible porque dice que los filisteos vencieron a Israel. Miren lo que dice el versículo 2. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel, el pueblo de Dios, fue vencido. Y dice que huyeron de la batalla y en aquel día murieron como 4,000. 4,000 personas. Ahora, yo no sé quién se encargaba de contar a los muertos, pero contar 4,000 cadáveres tiene que ser un trabajo tremendo, ¿no? Pero es que no solamente murieron 4,000, después vamos a ver que murieron muchos más. Y la cuestión está, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, que en aquel momento era el pueblo escogido por el Señor, perdieran una batalla frente a enemigos como los filisteos, que eran paganos, eran idólatras? Su dios principal era Dagón, tenía la forma de un pez, como si fuera una sirena, aunque tenía cara de hombre. ¿Cómo es posible que perdieran frente a un enemigo tan malo y tan perverso como los filisteos, el pueblo de Dios? Bueno, en primer lugar vemos que el Señor no le dijo en esta ocasión a Israel que fueran a pelear contra los filisteos ni contra nadie. Y eso es algo muy importante, es algo que hay que tener en cuenta, ¿saben? No se meta donde Dios no lo llama, hermano. No empiece a meterse en cosas, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, sin tener instrucciones específicas de parte del Señor. Porque vas en tu nombre, vas por impulso, vas en la carne, y eso a la larga te pasa factura. ¿Quién le dice a Israel, váyanse a la guerra y peleen contra los filisteos? Nadie. No es como en otras ocasiones que Dios habla y Dios revela su plan y su propósito al pueblo, sino que en esta ocasión Israel dice, vamos a pelear.
en un golpe de impulsividad o de emoción, vamos a pelear contra los filisteos, que era una nación, que era un pueblo que estaba en la costa mediterránea, tremendamente poderoso, y se metieron en una batalla sin prepararse espiritualmente. Si no solamente no tienen una palabra específica del Señor, sino que no están preparados espiritualmente. Es más, si uno analiza el estado espiritual de Israel en aquel tiempo, no era el mejor, sino más bien todo lo contrario, era cuando peor estaban. Fíjense cómo estaba el liderazgo. Ofni y Fines, sacerdotes perversos, corruptos, que violaban a las mujeres en la puerta del tabernáculo en Silo. Personas que abusaban de su puesto como sacerdotes, quitándole a la gente ofrendas a la fuerza. El pueblo estaba en un momento terrible. No había comunión, no había relación con el Señor. El único del cual habla bien el Señor en aquel tiempo era de Samuel. Pero del pueblo, el pueblo estaba fatal. Y cuando una persona no está bien espiritualmente, ¿cómo se le ocurre meterse en batallas y meterse en terrenos donde para meterte, primero Dios te tiene que decir, métete? Y segundo, Dios te tiene que preparar espiritualmente.